José María Francás, periodista español, director del programa A Fondo en Radio Intereconomía. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues aquí estamos. Pues aquí estamos también con la preocupación, con la preocupante noticia de que hay rebrote del coronavirus en España y de que la situación en Madrid es muy delicada. ¿Qué está pasando? Bueno, no solo es Madrid, o sea, en Madrid es más delicada de lo normal, pero detrás de Madrid van muchas comunidades. No está claro lo que está pasando. Bueno, el hecho empírico sí. El hecho empírico es que la cantidad de gente que cogía el virus, pues ahora mismo vuelve a estar aumentando mucho. Lo que no está claro es el por qué. Hay una parte de por qué, que es porque, desgraciadamente, la información que se dio en España, que creo que comentamos en su momento, simplemente era ficticia. O sea, como no se hacía un test a nadie, pues aquí solo se hablaba de casos positivos, aquella persona que yendo al hospital era ingresada en un hospital por el coronavirus. El resto no contaban. Ahora se están haciendo test, entre comillas, a mansalva, y por tanto sale mucha más gente, con mucha menos gente hospitalizada y con mucha menos gente en las UCIs o en las UBIs. Pero es evidente que hay un segundo brote, es evidente que no está controlado y que las directivas del políticas sobre cómo salir de esto no dejan de ser curiosas o contradictorias, como en la mayoría de países, pero aquí especialmente. Bueno, pero nos dice usted entonces que hay poca ocupación de las UCIs y poca ocupación de los hospitales. De momento no estamos en los niveles de marzo-mayo. Marzo, abril, mayo. No estamos en esos niveles. Pero también yo he preguntado a mucho médico, epidemiólogo y gente con capacidad de saber algo, y me dicen que es que eso se va a disparar de golpe, porque claro, como estamos hablando de una enfermedad que hoy la pillas y mañana se nota, pues se nota más tarde que lo que la pillas, entonces la explosión se produce más adelante. Entonces me dicen que vamos a tener un octubre y un noviembre francamente malos, no tan malos como tuvimos, pero suficientemente malos como para poner nervioso a los gobernantes y que hagan cosas peculiares, como puede ser incluso confinar la ciudad de Madrid en su momento. Bueno, y oímos decir, ojalá sea una noticia equivocada, lo que se llama un fake news ahora, que un número importante de médicos españoles se están yendo de España. Yo no se pregunta por qué. A mí lo que me suena es que desde hace mucho tiempo médicos y enfermeras españolas van a trabajar a Inglaterra. Eso me suena, no de hoy. Eso lleva más de 15 años funcionando así. ¿Por qué? Porque el sueldo, si en España el sueldo base, el sueldo cuando acabas la carrera son 1.000 y pico euros, en Inglaterra pueden estar hablando de 3.000 o 4.000 euros mínimos. Con lo cual, pero eso no pasa solo en los médicos. Pasa en los médicos, pasa en los ingenieros, pasa en los oficinistas, pasa en los taxistas de España. Los sueldos de España son muy bajos en comparación con Europa, mientras que los impuestos en España son más altos en comparación con Europa. Y eso, los distintos gobiernos, sea de derechas o de izquierdas, en España no han hecho nunca nada para evitar eso. Porque solo pueden hacer una cosa, que es lo que hace una madre normal en su casa, que es bajar gastos. Y bajar gastos es tan fácil como empezar a quitar partidas superfluas e idiotas, que hay muchas. Como no están dispuestos a hacerlo, pues nos toca tener los sueldos más bajos de Europa, de la Unión Europea, con los impuestos más altos de la Unión Europea, lo cual no deja de ser una manera de vivir bastante mala. Pero eso pasa, insisto, en médicos, bomberos, en médicos también, pero en todas las profesiones. De manera que no es una cosa específica con el sector de salud, sino que es una cuestión generalizada en España. Es en generalizada en España. También es verdad que los médicos españoles gozan de especial prestigio, con lo cual hace que se les pida más. Porque según que otra profesión, pues igual no, por ejemplo, igual un maestro español no interesa nada en el Reino Unido. Pues claro, no es nada específico, pero un médico igual sí que interesa más. Pero es un problema de los sueldos de España. Cuestión distinta es si los médicos en España podrían tener un sueldo mejor. Bueno, pues probablemente los que acaban la carrera, hacen el MIR y entran, podrían tener un sueldo mejor. Bueno, pero también te diré que los médicos asentados en el sistema sanitario español tienen un sueldo bastante digno, porque en España siempre se ha dejado compatibilizar lo que es el trabajo público con el trabajo privado.
y la inmensa mayoría de médicos buenos tienen por la mañana su plan público en los hospitales públicos, en los centros de atención públicos, y por la tarde su consulta privada. Bueno, pues eso al final suma bastante. La suma es bastante interesante. Bueno, podría usarse otro método, podría hacerse, pero este funciona, pero no con la gente que acaba la carrera, claro. Bueno, José María, nos dijo usted que no solamente era cuestión de Madrid, sino que en varias otras comunidades hay noticias de la propagación del virus. ¿Dónde? Por ejemplo, en Cataluña, pues mira, o en ahora Bilbao. me tendría que ir a mirar, no te sé decir. Yo sé que todo eso empezó, bueno, en Barcelona, claro. Es que aquí hay un tema que yo creo que es bastante evidente, que es que las ciudades grandes, como son primera Barcelona, primero Madrid y segunda Barcelona, que tienen grandes aeropuertos y que tienen, por tanto, grandes entradas de gente, aunque los aeropuertos estén en un nivel muy bajo de actividad, son las más propensas a tener problemas de virus. Es evidente que Madrid es una ciudad que es la más grande de España y, por tanto, tiene mucha más densidad de tráfico, con lo cual muchas más posibilidades de contacto y, por tanto, muchas más posibilidades de contagio. Y lo siguiente es Barcelona, pero Andalucía, que iba tranquila, ahora está mal. No sé si es... Bueno, el País Vasco empezó mal, Cataluña no está bien, creo que no sé si es La Rioja, ahora no te querría decir, o Navarra, que se está disparando, es decir, el tema es bastante universal, entre otras cosas, porque la movilidad en España internamente es muy alta. Y entonces, pues todo eso afecta. También es verdad que no es un tema aislado. En Europa está pasando lo mismo en Francia, que no llega tan exagerado, pero está subiendo. Italia contiene, pero en cambio Francia no. O sea, estamos en Europa ante la segunda ola. Y algunos países como España poco ha hecho aprendiendo de la primera. Si han aprendido los médicos en el tratamiento. O sea, ahora mismo tú tienes el COVID, vas a un hospital y el tratamiento que te dan ahora es un tratamiento, diríamos, muy protocolizado, y en cambio antes era muy imaginativo porque no sabían cómo tratar el virus. Ahora se sabe bastante cómo tratar el virus. Pero eso no quita que tengamos un momento complicado. José María, está terminando el verano, si no terminó ya, son los últimos adioses que el verano nos envía, como decía el poeta. Y la pregunta es, ¿cómo transcurrió la jornada turística que es tan definitiva en la economía española? Horrible. La campaña turística fue lo peor que podía haber ocurrido, porque al haber rebrotes, pues se cancelaron. O sea, cuando se dio se dio luz verde a venir a España, empezaron una cantidad de llamadas y de reservas espectaculares, porque España sigue siendo el país turístico más importante en Europa al menos, ¿no? Después a veces con Francia, después con Francia, pero en fin, pero en el momento que empezaron a salir noticias de rebrotes, pues la campaña se fue al traste y objetivamente tenemos un problema muy grave, porque la industria turística española hoy, si no está en la UBI, está muerta. Tú ten en cuenta que España entró hace 2 días en recesión económica. Es decir, llevamos 2 trimestres, que son los trimestres pasados, en cifras negativas de PIB. Y la cifra negativa interanual estaríamos hablando de una caída de más de un 20% de PIB, casi un 20%. ¿Más de un 20%? Perdón, ¿entendí bien? Sí, 20% de PIB interanual. El segundo trimestre, caímos un 18,5%. Pero con respecto al anterior. Pero es que eso es interanual, resulta que es un 20 y pico %. ¿Cómo acabará esto este año? Pues probablemente no se sabe, pero acabará sobre el 15 o más. Es decir, una auténtica debacle. Una debacle económica. Me está hablando después del virus, viene un virus peor que se llama gestión del virus por parte del gobierno de España. Te cuento una anécdota que es alucinante, salvaje. España es de los pocos países de Europa a día de hoy que no ha pedido a la Unión Europea, al Banco Central Europeo, que le mande dinero de un fondo que tiene para evitar problemas en el turismo. España, el segundo país o el primero más importante en turismo de Europa, es de los pocos que no ha pedido a la Unión Europea una ayuda para el turismo. ¿Por qué no la ha pedido? Pues hay quien dice que no, porque el gobierno no es capaz ni de hacer este papel, no se sabe. O por mala intención, no fuera caso que alguien dijera que nos han rescatado. Pero es el único país que no ha pedido a día de hoy la ayuda al turismo, cuando tiene la industria más potente y más hundida del turismo de Europa. No, José María, y con un 20% de caída del PIB, que es una cifra sencillamente monstruosa,
monstruosa. Eso, estamos muy lejos en Colombia, que estamos en una debacle económica de llegar al 20%. ¿Eso cómo se refleja en el empleo? Porque son dos... Bueno, pues el empleo se refleja en que podemos acabar el año con 7 millones de parados. 7 millones. De parados. Eso es una locura. Eso era lo que tenía los Estados Unidos en la Gran Depresión. Todo es una locura, todo es una locura. Entonces, la única solución, o sea, hay mucho economista que opina que a España no le va a quedar más remedio en el tercer trimestre, en el último trimestre de este año, de pedir un rescate formal a la Unión Europea, porque tiene que pagar sobre 230.000 millones de euros de deuda y tiene que pedir unos 100 o 100 y pico mil millones de deuda más, ampliarla, bonos por ese monto. Entonces, llega un momento que las cifras son tan escandalosas que no queda más remedio que pedir un rescate a la Unión Europea. Y si la proyección a todo eso, es de el gobierno de España habla de subir impuestos. Y subirle impuestos a quién si tiene 7 millones de parados. Eso, ¿qué problema será? El problema es que como no se lo suban a ellos mismos, hombre, igual los podían pagar más. Porque en España ahora mismo ya pronto va a haber dos tipos de gente. El que cobra el sueldo y la inmensa mayoría que no cobra nada. Claro, el que cobra sueldo pues tiene bastante que ver algo con empresas muy pocas y la mayoría con el Estado. Pero claro, hay que mantenerlo esto y si el que tenía que currar, trabajar, no cobra sueldo, estos sueldos peligran también. Con lo cual tenemos un problema muy grave que nadie, yo he preguntado a gente, y nadie es capaz ni siquiera sociológicamente de imaginarse qué puede ocurrir con una caída del PIB de un 20%. No, nadie, en ninguna parte. En ninguna parte. Ahora tenemos la noticia de una caída estrepitosa de la economía en Argentina, que está muy por el borde de esa cifra, está en el 19% caída del PIB, que eso es catastrófico, sencillamente catastrófico. Y 7 millones de parados es una cifra absolutamente increíble. Yo recuerdo que es un poco superior a la cifra de parados con la Gran Depresión de 1929 en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos es bastante más grande que España. ¿Esto qué es? 7 millones de personas sin empleo, sin horizonte, sin recibir un jornal, un salario. Sí, pues ¿Cómo se va a manejar eso? Si no pasa nadie, si nadie lo remedia y lo puede remediar muy poca gente, eso es lo que nos espera. Qué horror, qué horror. De manera pues que es por una parte el coronavirus y por otra el desempleo. No se sabe qué es peor. Por otra, la gestión política del coronavirus. Claro, pues que vienen que de la mano, ¿no? es un poco peor. ¿En qué sentido? En que es evitable. O sea, sobre el virus, la especie humana manda poco. Pero sobre la manera de gobernar, los gobernantes, en teoría, mandan mucho. Podrían hacerlo mejor. Don José María Francás, hemos quedado estupefactos con estas noticias que usted nos manda. Pues esa es la realidad triste de España. Desde España. Qué cosa, por Dios. Más de 20% de caída del PIB. Eso no está pasando en ninguna parte del mundo, claro, interanual. Obvio. No, en Europa en ninguna parte. En ninguna parte, ni en Europa, América en ninguna tampoco. parte ha ocurrido esto. Es el país que más de la Unión Europea que más ha caído, claro, es el país que más ha caído, es el país que más ha aumentado el número de parados, es el país que más ha aumentado la deuda, es el país que más de todo. O sea, estamos batiendo unos récords que al menos a mí no me apetece nada batir. Bueno, y el periodo del turismo pues ya está terminando porque viene el otoño, con el otoño el frío. Sí, eso está muerto y además, no sé si sabéis que en España hay una segunda temporada de turismo que empieza justo en octubre, que era lo que se llamaba el Imserso. El Imserso era una serie de planes turísticos para la tercera edad que iba muy bien porque el gobierno facilitaba unos precios muy bajos para que la gente de la tercera edad viajara por España y aprovechara la infraestructura turística, que es inmensa. Entonces, muchos hoteles conseguían no cerrar porque venía toda la temporada del Imserso, que este año se acaba de suprimir. Se ha suprimido con sentido común porque da miedo pues transportar a gente de la tercera edad. O sea, que parece incluso bastante normal que ocurra eso, pero eso acaba de rematar porque era cuando acababan de hacer la temporada los hoteles para no tener que cerrarse durante el invierno. Eso no existe ya.
Y ante estos hechos, ¿qué dirán los socialistas y los del Partido Comunista de Podemos ante una Bueno, ellos situación? suelen decir que todo va muy bien, porque de hecho la ministra de Economía ha dicho que hemos empezado la recuperación. Pero el resto de gente más normal sabemos que el comunismo y el socialismo dura mientras dure el dinero de los que pagamos. Don José María Francás, un abrazo muy estrecho, seguimos pendiente y pronto volveremos a hablar, porque esto que usted nos cuenta de España es un espejo donde se puede mirar cualquiera que tramite mal, que maneje mal, que administre mal esta horrorosa pandemia del coronavirus, con sus consecuencias económicas que son peores que el coronavirus mismo. Don José María Francás, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. Un abrazo y hasta pronto. Bueno, Gracias. ¿Oyeron, queridos amigos? ¿Oyeron lo que está pasando en España? Qué situación, Dios mío. Más del 20% de caída del PIB interanual. La proyección es de 7 millones de personas, de parados que llaman, es decir, de persona que busca empleo y que no lo consigue.